Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén ubicados. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar sobre el análisis de peligros y la evaluación de riesgo clave en un sistema HACCP. Este webinar lo estamos patrocinando la empresa de apoyo consultivo IKIM, que estará dado por parte del ingeniero Carlos Carrillos y mi persona. ¿Qué vamos a descubrir en este webinar? Bueno, el análisis de los peligros y la importancia, cómo evaluar los riesgos adecuadamente a través de un sistema HACCP. Y algo que va a ser muy importante es cómo hacer un plan para asegurar ese control del producto o del proceso. ¿Quiénes somos? O sea, vamos a ver quiénes son las personas que vamos a estar hoy dictando este webinar. Mi nombre es ingeniero Keila Soteldo, soy ingeniero con un máster en administración de empresa, tutor del curso de Risk Manager del ISO 31000, tanto por el ERCA como el Security College, socio director de la empresa KIM, y tengo la experiencia en cuanto a más de 30 años como consultor, facilitador y auditor en las áreas de calidad, seguridad, medio ambiente y buenas prácticas de manufactura. ¿Quién me acompaña? Me acompaña mi amigo Carlos Carrillo desde México, químico farmacéutico, biólogo con especialidad en microbiología, con 25 años de experiencia en los sistemas de gestión de la calidad, buenas prácticas de manufactura, HACCP, sistema de gestión de inocuidad y de la ISO 22000. Es además consultor y auditor de sistemas de inocuidad, conferencista internacional. Los dos somos miembros de la red de ISO Experto y él es socio fundador del apoyo consultivo y de la red internacional de líderes de inocuidad de América, INEA. Entonces, vamos a comenzar con nuestro webinar. Algo que es importante para empezar nosotros en la actividad es que tenemos que tomar nota. Por favor, las personas que están presentes, agarren su lápiz, agarren su blog y vamos a tomar nota porque más vale un lápiz corto que una memoria larga. Entonces, vamos a tomar ahora mismo ese lápiz para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, vamos a ubicarnos y vamos a tomar nota. Otro punto que es importante que tenemos que manejarlo es, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo. Vamos a apagar el celular, vamos a apagar todo lo que nos pueda dar distracción y vamos a fijarnos en estos 60 minutos para poder entender todo lo que, la información que le vamos a dar, tanto Carlos Carrillo como mi persona. Entonces, la idea es no estar como un pulpo oyendo el webinar, hablando por teléfono, mandando un WhatsApp, sino que automáticamente vamos a concentrarnos en este punto. Para comenzar nuestro webinar, vamos a dar comienzo con las definiciones, porque esto es el punto de partida para poder entender el HACCP. Lo primero que tenemos que conocer y recordar es qué significa peligro para nosotros en el área de inocuidad. Peligro entonces es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o la condición de que éste se halla. Y que algo que es importante, esto puede causar un efecto adverso para la salud. Entonces, cuando nos estemos ubicando en nuestras empresas que vamos a aplicar el HACCP, tenemos que estar bien claros de poder identificar
esos peligros para que nosotros pudiésemos ubicarlo y manejarlo. Ahora, como estamos apuntando sobre lo que es riesgo, entonces vamos a analizar que el riesgo bajo el contexto de la inocuidad de los alimentos, fíjense lo que significa. Es una función de probabilidad de que se produzca un efecto adverso para la salud, como por ejemplo que nos podamos enfermar, y la severidad de ese efecto, que es futuro, que puede ser una muerte, una hospitalización, una baja laboral, etcétera. Cuando, fíjense, estamos expuestos a un peligro específico. Entonces, algo que es importante es que aparece el peligro y yo voy entonces a ver ese riesgo, que es una función de probabilidad por severidad. Hablamos también entonces de los conceptos de inocuidad. Inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor. Cuando se preparen, procesen o envasen, se consuman de acuerdo al uso que se está previsto. Entonces, estamos hablando que esto es muy importante de nosotros tener ese concepto de inocuidad. El HACCP, por sus siglas, estamos hablando, es un sistema, fíjense, de análisis de peligros y control de puntos críticos, ¿ok? Y el HACCP que estamos hablando permite identificar, evaluar, controlar y prevenir todos los peligros significativos, pero fíjense, significativos de contaminación de productos, pero ¿a qué nivel? Al físico, al químico, al biológico. Durante, ¿dónde está sucediendo? En las actividades de cada proceso a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, algo que es importante que tengamos que nosotros ir recordando es que el HACCP está íntimamente casado con nuestro proceso productivo, con nuestros peligros que podemos tener en las diferentes actividades y después tenemos que identificar esos riesgos para poderlo ponderar. Ahora vamos entonces a dejarlos en una pregunta. Si tenemos esos conceptos que estamos viendo, mi pregunta sería hacia el grupo en donde trabajan ustedes. ¿Es importante la inocuidad? Vamos a ver qué nos dice la gente en los chats. Ok, por lo que estamos viendo en el chat, todos los que están participando, lo que nos dicen es que es importante la inocuidad en los sitios de trabajo. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. La evolución de los sistemas en el alimento, fíjense que estamos hablando de unos círculos concéntricos, pero ¿cómo comienza todo? Comienza con las buenas prácticas de fabricación, que lo tenemos en cada uno de los países en que estamos nosotros. También tenemos esos programas de prerequisitos, tenemos las normas biológicas, tenemos el HACCP, que es el análisis de peligro y puntos críticos de control, nuestra norma insigne, que es la ISO 9001, y la 22000, que es el sistema de gestión de la parte de alimentos. Entonces, fíjense que estamos viendo que esta es una secuencia de diferentes evoluciones del sistema para ir protegiendo siempre a lo que son nuestros consumidores. Vamos a comenzar la primera parte, que es el análisis de peligro, para ver dónde entramos, ya que la presentación la estamos manejando en tres partes importantes. Yo estaré trabajando en la primera parte y mi amigo Carlos Carrillo trabajará la segunda y la tercera parte de la exposición, para de manera de poderlo manejar entre los dos. Cuando hablamos de análisis de peligro, fíjense, hablamos
que esto es un análisis, que estamos manejando de la parte química, biológica de los materiales, y que en el caso de la empresa que tiene Carlos Carrillo, en la parte de Linea, hay ese taller, ese curso de análisis de peligro, su importancia y de control. O sea que también es importante, si quisiéramos tener mayor información sobre esto, pues a través de Líderes Inocuidad en Acción, pueden ustedes accesar a toda esa información. Entonces, hay un enfoque basado en riesgo. Entonces, vamos a ir pensando cómo viene, cómo se desarrolló ese punto. Lo primero es que el HACCP se desarrolla, fíjense, para asegurar la calidad de inocuidad de los alimentos, pero ¿adivinen de quién? Para los programas espaciales de la NASA, porque ellos estaban haciendo todas sus pruebas y lo que yo estaba muy pendiente era que por el efecto de los alimentos que se iban a consumir en las pruebas de la NASA, no le afectara a las personas. Entonces ahí empiezan esos puntos de control y esa evaluación muy estricta en cuanto a las actividades de producción. Segundo punto, analizamos, es que ahora se utiliza en organizaciones que funcionan dentro de la cadena alimentaria. ¿Para qué? Para controlar esos peligros, esos contaminantes físicos, químicos o biológicos de los alimentos. También se ha extendido su utilización, fíjense que muchos de los que están participando aquí en el webinar, no solamente el sector de alimentos, estamos hablando de productos farmacéuticos, de medicamentos, de cosméticos, productos sanitarios, dispositivos médicos, o sea que nos amplía completamente ese ámbito de acción. Y como cuarto punto de ese enfoque basado en riesgo, estamos chequeando que hay unos principios para identificar artículos que, fíjense, pueden influenciar en la cadena del producto. Y para definir esos puntos en un proceso donde se pueda realizar el monitoreo, los parámetros críticos y los peligros, y se pueda controlar y se pueda generar por otros sistemas de gestión. Entonces, estamos viendo que esto es el comienzo de ese enfoque de peligro que tenemos, enfoque de riesgo que tenemos que analizar. Vamos a ver entonces las 5 etapas que estamos manejando, que serían, fíjense, para nosotros poder entrar en nuestro modelo de HACCP. Lo primero que tenemos que ir pensando es en esa formación de ese equipo HACCP. Grupo de personas multidisciplinarias que estén dentro de nuestra organización, que tengan diferentes puntos de vista y que podamos nosotros empezar cuando hagamos ese recorrido por nuestras instalaciones, por identificar el peligro, poder cuantificar ese riesgo, esos puntos de control, esa evaluación y lo más importante es esas actividades que tenemos que hacer para tratar ese riesgo. Luego hay una descripción del producto que vamos a analizar, determinación del uso previsto del producto, punto clave, la elaboración del diagrama de flujo. Esto es el cordón umbilical que tenemos que tener durante ese proceso, describirlo muy bien y pausadamente, muy al detalle, y luego la confirmación en situ del diagrama de flujo. Entonces podemos ir viendo que esta parte, como lo tenemos a mano derecha, fíjense, tenemos compra de materia prima, recepción de transporte de descarga, tenemos un proceso de lavado y desinfección, pelado y cortado de verdura, preparación de relleno, ya que hay una cocción de huevos, en este ejemplo que estamos colocando, freír ajo y cebolla, se agrega carne molida para su cocción, se agregan huevos a la aceituna y a las pasas porque estamos nosotros trabajando, se coloca el relleno de la masa preparada y luego se fríe en aceite bien caliente. O sea,
Tenemos unas etapas del proceso que tenemos que empezar a nosotros a trabajar. Entonces, estos elementos de entrada de esas 5 etapas preliminares, esto es una información que nos está recomendando la norma ISO 31010, que es una norma que se utiliza para medir la apreciación del riesgo, o sea, la valoración del riesgo. Ellos nos indican que ese análisis de HACCP se inicia a partir de ese diagrama de proceso, de la descripción del producto y de su uso. Entonces, tomemos nota, por favor, que tenemos que ir aprendiendo sobre esa elaboración de ese diagrama. Una vez que lo tengamos ubicado y que lo sepamos cómo se hace, debemos identificar esos peligros que van a afectar, fíjense, la calidad, seguridad o esa fiabilidad de esos resultados del producto o del proceso. Y que la información sobre esos peligros y riesgos, así como la manera de controlarlo, es un elemento de entrada para el análisis HACCP. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es esos puntos para nosotros poderlo manejar. Ahora, entonces, le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Será importante para ti, que nos estás viendo en estos momentos, saber cómo se identifican los peligros en los procesos? Vamos a ver la respuesta. Ok, en lo que estamos viendo en el chat, todos ustedes dicen, sí, claro, que es importante, que lo tenemos que manejar. Entonces, fíjense que ya esta parte de identificar los peligros, ya lo hemos, ¿cómo es que se llama? Lo hemos analizado y vamos a pasar a la segunda parte, ¿ok? Esa identificación de peligro, fíjense, habla de que yo tengo que adicionalmente estar muy claro de esos puntos críticos de control sobre la estructura de identificación y poder controlar esos peligros que yo estoy viendo, ¿ok? Pero para establecer esos controles en las partes importantes del proceso, tengo que tener muy bien identificados los peligros, ¿ok? Y la garantía de calidad e inocuidad del producto. Entonces, el HACCP tiene por objeto esto, que los riesgos se eliminen o se reduzcan a niveles aceptables. ¿Mediante qué, amigos? Controles a lo largo de todo el proceso, en lugar de únicamente hacer una inspección del producto final. Entonces, si vamos a ir viendo esta parte de análisis de peligro, fíjense en este diagrama que hemos colocado, que te hablan sobre etapas de proceso, peligros identificados, recordemos, físicos, químicos, biológicos, posible fuente de dónde viene, esas medidas de control preventivo, si las tenemos, responsable y la frecuencia de esos controles que yo tengo que tener. Entonces, hay algo que va a ser muy importante dentro de este sistema, que es este estudio y ese control que tenemos que ir haciendo para poderlo manejar. Voy a dejar entonces como segundo punto a mi amigo Carlos Carrillo para que él pueda evaluar los riesgos adecuadamente a través del sistema HACCP, ¿ok? Entonces los dejo con él para que nos explique cómo hacer esa evaluación de estos riesgos.